Los memes que solemos ver a menudo, donde hacen burla de que nuestros padres, a los 25 años, ya tenían casa y carro, y nosotros vivimos con nuestros padres, son bastante graciosos. Este es, sin duda, un hecho. Las nuevas generaciones no saben qué es eso de tener una casa propia. Si se fijan, también hay algo que es mucho más notoria, tenían muchos más hijos, a veces de hasta 2 o 3. Hoy en día, una pareja muy pero muy valiente llega a tener 2 hijos, si tiene 3, ya son temerarios. También se han puesto de moda los llamados perri-hijos. La realidad es que incluso tener pareja hoy en día es algo complicado. Aquí, sin duda, hay algo que no cuadra, y quiero que lo pienses sin ningún prejuicio. Antes, con el ingreso del padre de familia bastaba para mantener a toda una familia numerosa con casas, terrenos, carros y hasta un perro como mascota. Después vino la incorporación de las mujeres al mercado laboral, una tendencia que, si nos ponemos a pensar, es reciente, tendrá menos de un siglo. Sabemos que hay casos especiales, pero en las familias tradicionales generalmente solo trabajaba el hombre. Lo lógico sería pensar que, con las mujeres en la fuerza laboral, el ingreso de las familias tendría que aumentar, serían ambos padres los que generan ingresos, y no fue así. Sin duda, debió ser así, pero no ocurrió. Es algo para reflexionar. La verdad es que hay una cantidad de factores abrumadora, pero si pensamos en la más importante, les adelanto que es la inflación. Ese es el origen de casi todos los problemas económicos que hay hoy en día. Primero veremos otros factores. Primero que nada, vamos a pensar en uno muy evidente, la demografía. Como mencionaba antes, las personas tendían a tener muchos más hijos, y esto provocaba que hubiera menos espacio para que habiten más personas. Al crecer, la mayoría de estas personas buscan una nueva casa para vivir con su pareja. Algunos nunca salen, pero no nos vamos a fijar en las excepciones. Aquí, lo que nos importa es que este crecimiento poblacional incrementó la demanda de casas. El crecimiento demográfico a nivel global fue resultado de los últimos años de historia humana. Empecemos a contar después de la Segunda Guerra Mundial. Después de que ya todo se calmó, vino la época de mayor crecimiento económico en la historia de la humanidad. El crecimiento trajo prosperidad a las personas, y decidieron reproducirse tanto como pudieran. No es que sea algo malo, para nada, simplemente vivieron una época donde esto se podía y no era mala idea, además de que no pensaban mucho a futuro. No me dejarán mentir, antes la vida era simple. Hablo de la vida de los abuelos de los millennials, los baby boomers. Estos son los hijos de los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Ellos no tenían que tener una maestría o carrera profesional, a veces ni la primaria completada. Los trabajos eran mucho más pesados, pero realmente no eran trabajos donde se necesitara un título profesional. Eran trabajos más del tipo industrial o comercial, las computadoras prácticamente ni existían, todo era trabajo duro pero muy bien remunerado. Era un mundo simple, con instituciones ya delimitadas por el fin de la guerra y muy llevadero. Algo que resaltar es que ya estaba la radio y la televisión, recién empezaba. Como que digas tengo más de 500 canales, pues no, todos veían 1 o 2 canales nada más. Hoy en día pueden estar viendo este video y al rato ver videos de mascotas. Antes, tenías que esperar a que saliera lo que a ti te interesaba en la tele o en la radio, y tal vez jamás lo volverías a ver. Todos tenían la misma información. No es como ahora que hay diferentes opiniones, y están los antivacunas o los terroristas, por ejemplo. Los salarios en todos lados, porque en ese momento estos trabajos en las industrias o en instituciones de gobierno eran muy bien valorados, y en todos lados se necesitaba mano de obra porque todo estaba creciendo muy bien. Con la industrialización vino una avalancha de avances tecnológicos en todas las áreas del conocimiento, los cuales empezaron a ser mejor pagados que los oficios tradicionales. Entonces ya había que estudiar la prepa, o si se podía una carrera, sería lo mejor. Lo que eso significó es que los baby boomers habían acaparado un patrimonio importante con el cual pudieron soportar tener bastantes hijos, estudiando la high school, e incluso a veces brindarles una carrera universitaria. Esto sería la generación X, padres de los millennials.
En pocas palabras, los baby boomers trabajaban desde muy niños y tenían buen sueldo, entonces podían cumplir el sueño americano: casa, hijos, carros, y solo trabajando el marido. Una forma de vivir muy tradicional. Los baby boomers se hacían independientes rápidamente porque los necesitaban en la fuerza laboral. Esto no pasó en el caso de sus hijos, la generación X. Ellos tuvieron que estudiar un poco más, por lo que tuvieron que ser dependientes de sus padres mientras lo hacían. Como les digo, no eran estudios tan especializados. Lo que más se podía hacer era ser médico o ingeniero. La generación X también logró hacerse de un patrimonio importante. La tendencia de la generación X fue, poco a poco, empezar a mudarse a ciudades. Las granjas terminaron siendo administradas por muy pocas personas, ya que en las ciudades hay mejores empleos y menos matados. Esto implica que las personas se agrupan en un sitio, y esto es muy simple: empieza a haber demanda de casas, porque cada vez más gente se está mudando. Esto provoca un alza en el precio de las casas y un montón de problemas. A su vez, esto provocó que los dueños de terrenos, que no eran muchos, fraccionaran, incrementaran sus precios y se volaran cada vez más a las afueras de las ciudades porque era más barato. Como saben, donde hay lana, llega el gobierno. Por su parte, nada más, porque si los gobiernos vieron que eran negocios, inventaron más impuestos y permisos de construcción, algunos necesarios, pero la mayoría no, lo que provoca que suban más los precios. Sigamos con las generaciones. La generación X se pudo percatar de que a los que mejor les fue de su generación, tenían estudios y pudieron conseguir un buen empleo. Eso o palancas en el gobierno, pero esa es la versión latinoamericana. Entonces, tenían que pagar la universidad de sus hijos, por lo que se limitaron a tener menos hijos. Ya no eran 10 como antes, ahora solo 2 o 3. Estos son los millennials. Lo irónico es que la tecnología está avanzando tan rápido que una carrera ya es un requisito en un trabajo. Ya tenemos varios factores: la población boomer fue extremadamente numerosa y tenía dinero, entonces compraron terrenos. La generación X, digamos que hace fraccionamientos en ciudades con esos terrenos y empiezan a subir las casas, pero todavía son costeables. Al final llegan los millennials, a un mundo que es completamente diferente al que fue preparado. La generación X les enseñó a los millennials como ellos entendían al mundo: una carrera buena, como medicina, y te haces rico, pero después descubriríamos que esto ya no era así. Los millennials tienen que saber al menos inglés, además de su lengua materna, saber usar una computadora, tener una carrera de vanguardia, de las mejor valoradas en el momento, al menos unas 2 maestrías. Y sobre todo tener experiencia laboral y no ser feos. Todo esto para conseguir un buen empleo que les permita endeudarse toda su vida para poder comprar una casa que, la verdad, hasta fea va a estar. Ni modo, es lo que nos tocó. Al alto nivel de especialización, le podemos llamar cualificación, como le dicen los tíos. El nivel de cualificación que necesita un millennial para comprar una casa lujosa es simplemente ridículo. Hablamos de una persona totalmente fuera de serie que se va a un duelo a muerte con cuchillos, con otras 50 personas igual de preparadas, por una vacante. Es absurdo. Haciendo algo de memoria, había un artículo en el Financial Times en 2017 que hablaba de un tema sumamente interesante: una burbuja en la educación universitaria. Básicamente, los precios de la educación universitaria en Estados Unidos estaban fuera de la realidad. La educación es una burbuja a toda regla. La educación superior de esa naturaleza casi se puede llamar un esquema Ponzi. Al menos la mitad del dinero va a pura publicidad y otra parte a campos universitarios de fútbol americano y cosas así. Digamos que muchos estudiantes en Estados Unidos, desde estas fechas, ya se hablaba de que no podían pagar. De 44 millones con deudas, 8 millones ya estaban en impago. Además, la deuda estudiantil de 2000 a 2017 creció 170%. Cuando la deuda de un sector crece tan rápido, adivinen qué, eso es una burbuja. Lo mismo pasó con las casas en Estados Unidos en 2008. Hasta tenemos videos ya. Vendían cualquier porquería, solo por vender, y al final tronó la burbuja. Aquí nosotros, quejándonos de no poder comprar una casa,
pero muchos jóvenes gringos no pueden pagar ni su educación, y todavía queremos que compren casas. Bueno, al menos pueden quedar a deber la educación, acá ni educación ni casas. Y una cosa más, con las generaciones anteriores, ellos no saben lo afortunados que fueron. A ellos les tocó algo que se hizo válido por primera vez en la historia, y que hoy día seguimos esperando a ver si nos llega, la oportunidad de subir en la escalera económica sin hacer un sacrificio real. Hoy en día esa oportunidad es casi inexistente.